En este vídeo vamos a mostrar la manera de construir el mueble que tenemos en pantalla. Dentro de la sencillez del diseño, nos va a permitir ilustrar sobre algunas de las potentes características de esta versión 4 de Polyboard. Seleccionamos Nuevo mueble. Entre los diferentes modelos estándar que podemos utilizar de partida, vamos a coger el más sencillo, el rectangular. Vamos a indicar aquí sus dimensiones y en este caso además vamos a retirar el panel del techo, por una razón que ya veremos más adelante. Pulsamos botón aceptar y en pantalla se nos muestran tres zonas diferenciadas. En la zona izquierda tendremos las vistas frontal, superior y lateral del mueble. En la zona derecha tenemos una indicación de las propiedades, bien del mueble en su conjunto, como es el caso, donde tenemos sus dimensiones y los paneles que se están empleando, o bien, si marcamos un elemento en particular, se nos mostrará la información relativa a ese elemento. En este ejemplo, el lateral derecho. Entre otras cosas, se indica un nombre por defecto que podemos nosotros sustituir por otro que nos resulte más adecuado. Este nombre será el que se refleje tanto en los despieces y listados como en el informe que nos proporciona Polyboard. También se indica el material que se está utilizando para ese elemento. En este caso, el MDF de 19 milímetros. Los materiales que aparecen en esta lista son los que hayamos previamente definido en la biblioteca de materiales para los paneles. Del mismo modo también podemos definir los materiales de las cintas de cantear. En la zona central de la pantalla tenemos una ventana de trabajo en la que podemos colocar la vista que nos resulte más adecuada. Por ejemplo, en este caso, pues vamos a trabajar con una vista isométrica. Volviendo al lateral derecho, al elemento que habíamos señalado antes, además de la información que ya hemos comentado, se nos indica aquí, en esta sección de enlaces, las relaciones que va a haber entre esta pieza y el resto de elementos del mueble. En este caso concreto, queremos que el lateral sobresalga 120 milímetros sobre el suelo, o dicho de otra manera, que el suelo quede 120 milímetros levantado, con el espacio necesario para alojar un zócalo. Pues bien, con el lateral derecho señalado, desplegamos su enlace con el suelo y simplemente hemos de indicar que haya un solape, es decir, que el lateral sobresalga 120 milímetros respecto al suelo. Repetimos lo propio con el otro lateral. Desplegamos un enlace con el suelo e indicamos un solape de 120 milímetros, que hará que el lateral sobresalga esa cantidad, esa distancia, sobre el suelo. En cuanto a la trasera, ahora mismo se extiende a toda la altura del mueble, cuando realmente nos interesa que quede más corta, en concreto 200 milímetros más corta. Pues bien, simplemente con la trasera resaltada, buscamos en la sección enlaces el que corresponde al techo e indicamos que el retraso de la trasera respecto a este sea de 200 milímetros. Observemos cómo el techo sigue estando presente. Aunque hayamos retirado el panel que lo representa, el techo como referencia existe y puede ser utilizado, como acabamos de hacer, pues para definir un retraso. Siguiendo en la construcción del mueble, marcamos ahora esta zona que corresponde a la totalidad del cuerpo del mueble y en el menú que aparece al pulsar el botón derecho seleccionamos añadir estantes. En este caso vamos a colocar un estante que esté a 592 milímetros desde el suelo.
Pulsamos ahora en la zona que queda entre el estante que acabamos de colocar y el suelo. Seleccionamos añadir montantes en el menú que aparece al pulsar el botón derecho. Y en este caso vamos a colocar una división vertical, un montante centrado. Pues bien, basta indicar cantidad 1 y posición proporcional. Ampliando este detalle, vemos que tanto el estante fijo como el montante que acabamos de colocar están enrasados respecto al frontal. Si nos interesa retirar, meter hacia adentro el montante 30 milímetros, basta con resaltarlo, tal y como está ahora, e indicar que en su enlace con el frontal tenga un retraso de 30 milímetros. Para colocar ahora un par de estantes móviles en esta zona, el proceso es marcar la zona, botón derecho para desplegar el menú con las diferentes opciones disponibles y en este caso volvemos a añadir estantes, seleccionamos estante móvil y vamos a colocar 2 repartidos uniformemente. También aquí nos interesa que los estantes queden retrasados los 30 milímetros que tiene el montante respecto al frontal. Muy bien, pues basta con acudir de nuevo a la sección enlaces de estos elementos y establecer el retraso. En este momento podemos solicitar que se nos muestre una vista en 3 dimensiones con las texturas que hayamos asociado a los materiales empleados. Esta vista, a partir de ahora la podemos dejar abierta y acudir a ella pues siempre que queramos ir viendo la manera, el aspecto en el que va adoptando nuestro mueble. Seguimos avanzando en la construcción de nuestro mueble y vamos a añadir ahora una puerta que tape la zona donde están situados estos 2 estantes. Para ello hacemos un primer clic, nos resalta la subzona entre suelo y el primer estante y un segundo clic que ya resalta la zona mayor, que es la que ha de tapar la puerta. Seguidamente pulsamos el botón derecho y en el menú que se despliega elegimos añadir una puerta. Va a ser una puerta encastrada con el herraje en la unión con el lateral izquierdo. Y en cuanto al tipo de herraje, desplegamos la lista de los elementos de nuestra biblioteca de herrajes, escogemos la bisagra encastrada y también establecemos la regla de posicionado, que es la que en definitiva nos indica la manera en la que se hace el reparto de los herrajes. En función del tamaño del elemento, pues el número de herrajes y la separación entre ellos que se ha de ir dejando. Por supuesto, tenemos acceso a la biblioteca tanto de herrajes como de reglas de mecanizado, donde podemos crear nuestros propios elementos con los mecanizados asociados a cada uno de ellos. Situada la puerta, vamos ahora a colocar la traviesa y los vidrios que nos cierran el expositor por arriba. La traviesa tiene una anchura de 60 milímetros. Entonces, para colocarla, dado que tanto la traviesa como el vidrio van en el mismo plano, vamos a utilizar un recurso, que es crear un doble fondo virtual, simplemente con el propósito de dividirnos la zona que estamos resaltando ahora en 2 subzonas. Para ello, elegimos añadir dobles fondos y situamos uno que quede a 60 milímetros del frontal. Tenemos aquí el doble fondo. Por defecto su material es el MDF de 19. Sin embargo, indicando que se trata de un panel nulo, lo que conseguimos es que sea una pieza virtual que nos sirve para separar la zona en 2, pero que no va a quedar reflejada
ni aquí ni en los despieces. Hecho esto, marcamos esta zona estrecha que ha surgido, añadimos un estante que quede a 0 milímetros del techo y en la subzona adyacente añadimos también un estante a 0 milímetros del techo, pero que en este caso esté constituida de un material que es el vidrio de 8. En la vista en 3D apreciamos perfectamente la diferencia de texturas entre el MDF y el vidrio. Y en cuanto al vidrio vertical que nos tapa el expositor, pues el procedimiento para añadirlo es también muy simple. Nos podemos colocar otra vista isométrica opuesta y ahora tenemos que colocar el vidrio aquí. Bueno, pues para ello marcamos esta zona, elegimos añadir divisiones libres y vamos a colocar una división paralela a la trasera y que quede a 0 milímetros de ella. También indicamos que el material es el vidrio de 8 y con esto ya hemos completado nuestro mueble. A partir de aquí nos interesa lógicamente obtener la información necesaria para pasar a fabricar nuestro expositor. Y en ese sentido, Polyboard nos proporciona, dependiendo de la versión, diferentes informaciones. En todas las versiones podremos visualizar e imprimir un informe detallado donde están un resumen de costes, como podemos ver aquí, en el que se indican el coste de los materiales de los paneles, vidrios y herrajes, un despiece de materiales y los planos acotados de todos los elementos, incluyendo los mecanizados de los herrajes. También se nos proporciona una lista de corte que podemos exportar pues en forma de un fichero de texto para un programa externo, un optimizador o el propio control numérico de la máquina, y que también podemos enlazar directamente con OptiCut, el optimizador de corte también de la familia de Polyboard. De esta manera tan simple hemos pasado nuestra lista de corte a OptiCut, hacemos el cálculo y ya tenemos aquí el resultado de la optimización. Y por último, en el caso de que dispongamos de la versión Pro PP de Polyboard, tendremos también la posibilidad de exportar el postprocesado en diferentes formatos para mecanizar todos los componentes en el centro de mecanizado a control numérico. Hay conexión con los centros de mecanizado más empleados y también hay la posibilidad de generar unos ficheros de XF genéricos y configurados al formato de importación de XF que especifique nuestra máquina. Confiamos que el vídeo les haya sido de interés y que hayan podido fundamentalmente apreciar la sencillez de manejo de Polyboard y al mismo tiempo la potencia en cuanto a la posibilidad de generar muebles de todo tipo de geometrías. Gracias por su atención.